Buenas a todos, aquí Holitor con vosotros, hoy con una guía de Shadow Priest para PvE. Estamos en la versión 4.3 de Cataclismo. Vale, bueno, voy a intentar explicaros un poquito cómo va el funcionamiento del Sacerdote Sombras. Vale, bueno, quería enseñaros un poquito lo que son las rotaciones, talentos y glifos, ya que creo que sabiendo manejar esas tres cosas vamos a poder hacerlo. Bueno, como veis en mis talentos tengo quitados los talentos básicamente de PvP. Vale, tengo quitado el alarido psíquico, el silencio, el horror psíquico, vale, también luego el espectro. Y también tengo quitado, a ver dónde está, aquí está, la parálisis, ¿vale? Que es que al pegar un golpe crítico con una explosión mental, el jugador se va a quedar paralizado. Pero para PvE evidentemente no nos hace falta para nada. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora también tenemos en la parte de disciplina, tenemos las disciplinas gemelas, bueno, porque aumenta el daño sagrado y de las sombras. Tenemos también agilidad mental, que nos reduce el coste de mana de hechizos instantáneos, ya que nuestro DPS va a depender mucho de las pegatinas y estas son instantáneos, pues nos va a ser bastante útil. ¿De acuerdo? Por otro lado tenemos evangelización, ¿vale? También tenemos Arcángel y Sagrario Interno, que es el bufo que vamos a utilizar. Vale, esta vez solo he puesto un punto porque era el que había y creo que los talentos, como mejor repartidos están, es así. ¿De acuerdo? Bueno, ya sabéis que aumenta por glifo también un 50% más, cosa que luego os explicaré, ¿vale? Bueno, ahí lo veis, que nos da poder con hechizos, y voluntad interna no vamos a utilizarlo, ¿vale? Para sombras, eso se utiliza para sagrado o tal. Y ya veis que nos aumenta a 532 puntos el poder de hechizos. ¿De acuerdo? Por otro lado también quería enseñaros el tema de los glifos. ¿De acuerdo? Creo que es importante que pongamos el glifo de la palabra sombras dolor, ya que las pegatinas va a ser un gran DPS y este aumenta un 10%. ¿De acuerdo? Entonces es necesario. Por otro lado tenemos palabra de las sombras muerte, ya que cuando el boss esté por menos del 25% nos va a permitir dar 2 veces esa pegatina. Y además, si tenemos el bonus de tier, vamos a conseguir un gran golpe, porque nos aumenta bastante. ¿De acuerdo? Hablo del tier 13, ¿vale? O sea, del tier 13. Bueno, por otro lado tenemos la tortura mental, ya que va a ser nuestra principal habilidad, es la que más veces vamos a castear, y necesitamos que aumente pues un 10%. No tiene mucha explicación. Luego los sublimes podemos poner el desvanecerse, por ejemplo, pues porque vamos a generar mucho agro, ¿vale? Entonces puede ser bastante útil en esos momentos. Por otro lado ponemos el del resguardo del miedo. A mí me gusta tenerlo por el hecho de que, bueno, puedes evitar un miedo en cualquier momento, en cualquier boss, y como podemos dispelearlo también, vamos a poder dispelear al tanque rápidamente para que el boss no nos ataque y podamos seguir pegándole. Y por último, pues el de fuego interno, ¿vale? Que como veis aumenta un 50% la armadura. Y bueno, creo que es el más útil. Los menores lo dejo un poco a vuestra elección. A mí me gusta llevar esto, sobre todo el maligno, por el hecho de que si muere nos va a proporcionar maná. Y bueno, como no es algo que sobre nunca el maná, de acuerdo, creo que es bastante útil. Vale. Bueno, estadísticas principales. Como veis, la más importante y la que más debemos tener siempre es intelecto, puesto que nos produce, además del maná, nos da el beneficio de poder con hechizos y golpe crítico. ¿De acuerdo? El espíritu es algo que simplemente lo vamos a utilizar para capear el golpe. ¿Vale? Una vez que tengamos capeado el golpe no vamos a necesitar más espíritu. Bueno, se capea en 17,02
lo tengo yo capeado, se capea en un 17%, ahí lo veis, en 1702, ¿de acuerdo? Y bueno, como veis yo llevo algunas piezas con espíritu, pero lo justito para capearlo, ¿vale? Contra más lo ajustemos al 17% mejor. Ahora aquí lo podéis ver, probabilidad de golpes 17,02, no voy a fallar ningún golpe, ¿de acuerdo? Bueno, las estadísticas creo que es simple, es intelecto, capeo de golpe, celeridad, como veis yo tengo bastante, 29,08, ¿vale? Ya que nos va a aumentar los golpes que peguen nuestras pegatinas y va a ser muy útil. Después sería maestría y por último va a ser golpe crítico. El hecho de la celeridad, que no os lo he dicho, ¿vale? Os voy a poner un cuadro donde están los cap que vamos a utilizar, ¿vale? Los cap de celeridad. La maestría es importante también porque va a aumentarnos el daño de las sombras. Como veis, en este caso aumenta un 25,5% el daño que producimos con los orbes de las sombras. En la rotación os explicaré, ¿de acuerdo? Bueno, ya sabéis que las sombras evidentemente es nuestra principal fuente de daño. Nosotros vamos a hacer siempre daño de las sombras. Podemos hacer algo de sagrado, pero en una rotación normal no tiene por qué, ¿de acuerdo? Bueno, y como veis el intelecto nos proporciona crítico, por eso no es necesario, ¿vale?, poner crítico. Bueno, pues os voy a enseñar un poquito cómo va el tema de rotaciones, ¿vale? Peste devoradora será la primera que echemos siempre, por el hecho de que solo el ponerla ya va a producir un daño además entre 15 y 20k si sale crítico. Después vamos a poner palabra sombras dolor y por último toque vampírico. Yo tengo hecho una macro en la cual pongo las tres, ¿vale?, casteándolas. Pero bueno, para la explicación prefiero poneroslo así, ¿de acuerdo? Le pondríamos palabra peste devoradora, dolor y toque vampírico. Y luego estaríamos utilizando la tortura mental hasta que nos produzca esos tres orbes. Y esos tres orbes nos va a producir un bufo, como veis, que nos va a aumentar el 25,5% el daño de las sombras. Ese bufo hay que mantenerle, siempre. ¿De acuerdo? Hay que mantener ese bufo porque va a ser lo que nos va a hacer que aumente el daño. ¿De acuerdo? ¿Veis? Siempre hay que tenerle activo. ¿Veis? Que está ahí activo. Siempre hay que tenerle activo. Y eso nos proporciona en cuanto tenemos un orbe. Siempre es mejor dar el golpe con 3 porque va a aumentar a su vez la explosión mental. Pero si tenemos uno hay que echarlo también. ¿De acuerdo? Siempre hay que tener ese bufo activo, importantísimo, ya que, como os he dicho, va a representar la gran mayoría de nuestro DPS. ¿De acuerdo? La palabra de la sombra muerte no se suele utilizar en la rotación, pero también nos va a generar maná. En caso de que el enemigo no muera, cuando nosotros damos una palabra de la sombra muerte, este nos va a generar maná. ¿De acuerdo? ¿Veis? 13.620. Por lo cual en rachas donde veáis que el mana os baja demasiado y bueno, pues no tengáis el maligno de las sombras o no queráis castear el himno de esperanza, ¿vale? Pues podéis utilizar eso. Bueno, ahora os voy a enseñar un poquito la rotación para que veáis el DPS que se hace, ¿vale? Iros fijando cómo casteo las tres pegatinas, tortura mental hasta que me salga un orbe. ¿Veis? Ya tengo un orbe y lo siguiente es explosión mental. Ahora, ¿veis? Y ahora renovamos pegatinas. Siempre las pegatinas activas, ajustándolo lo máximo posible. ¿Veis? Peste devoradora en los últimos segunditos se pone. ¿De acuerdo? Y es simplemente eso. La pegatina de dolor, ¿vale? La palabra de la sombra dolor no es necesario renovarla, ya que por talento se renueva con tortura mental. Bueno, ya veis que hay un DPS bastante considerable, ¿vale? Es un DPS, como podéis imaginaros, que bueno, pues con los cursos básicamente que me doy lo mismo, ¿vale? En una raíz ese DPS aumentará bastante. ¿De acuerdo? También os quiero enseñar el DPS en medio de los PDs, ¿vale? Porque no os lo he explicado. Si veis el bonus del tier,
va a hacer que el maligno de las sombras, cada vez que pegue o cada aparición sombría que llegue al enemigo, nos va a producir 3 orbes. En este caso vamos a utilizar una rotación totalmente diferente mientras nos dure el maligno de las sombras. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si lo casteamos púas mentales y explosión mental, ¿vale? Nos va a aumentar bastante el DPS durante que dure el maligno de las sombras. ¿De acuerdo? Va a ser la única rotación que vamos a utilizar púa mental. ¿Vale? Bueno, pues mira, sin más, os lo voy a ir enseñando. A ver, se ha acercado esto. Bueno, evidentemente hay que forzar que salga el arcángel. Yo tengo hecho una macro donde tiro arcángel, rabiar, que es un racial del troll, y una prepoti de 1200 de intelecto. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto no sé por qué se ha quedado así. No, creo que lo vais a poder ver igualmente. Vale, ahora. Vale, veis que vamos a forzar que salga el arcángel. En cuanto sale, tiramos primero el maligno y después arcángel, para que el arcángel también le afecte a él. Y veis, 3 púas mentales, una explosión mental, y casteamos púas mentales mientras podamos, hasta que volvamos a tener disponible explosión mental. Bueno, como veis, la subida de DPS es muy considerable, ¿vale? Muy considerable. Habéis visto que la verdad es que el aumento de DPS es terrible. En este caso no he tirado la prepoti, que no tengo, pero con una prepoti todavía aumentaría más el crítico y el crítico, por lo cual haríamos más daño. ¿De acuerdo? Bueno, pues más o menos esto es lo que os puedo explicar de rotaciones y un poco cómo funciona un Sacer Sombras a fecha de hoy. Como siempre digo, esto es una rotación mía, ¿vale? Que tras probar 4, 5 o incluso 6 rotaciones diferentes, he llegado a la conclusión de que esta es la que más DPS hace. Bueno, mira, aquí os he podido acercar esto para que veáis. O sea, son 30k de DPS lo que hacemos con esa rotación. Evidentemente no se puede mantener por el mero hecho de que no tenemos los CDs continuamente, sino que necesitamos un tiempo para que hagan el cooldown. ¿De acuerdo? Pero ya os digo que vosotros probad la rotación y ya me contaréis. Os aseguro que es bastante buena, es un DPS bastante considerable. Y bueno, pues cualquier duda que tengáis, cualquier cosita, no dudéis en comentarlo, ¿vale? Recordad que si no estáis suscritos al canal podéis suscribiros y ir recibiendo toda la información que vaya dando de vídeos y de cositas que vaya haciendo. Y bueno, procuraré o intentaré, de acuerdo, subir vídeos de todos los personajes que tengo a nivel 85 y hacer un pequeño tutorial de esto. Bueno, pues un saludo y hasta la próxima. Se despide Jolito.